Bueno, muchachos, vamos a continuar. Lo que vamos a ver hoy va a ser soporte multi-screen, ¿listo? Dos consideraciones primero. En los ejercicios que estamos llevando por la mañana, en el cual estamos utilizando un Drawer Layout, que ya lo implementamos, ¿verdad? El cambio de contenido sería no entre activities, o sea, cuando yo selecciono una opción del menú lateral, sino entre fragments, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Voy a implementar, o voy a mostrar más bien, cómo se usan los fragments que no sea con un view pager, que hacíamos este menú deslizable, perdón, este contenido deslizable. Nosotros, para usar los fragments directamente, tenemos dos formas de hacerlo. Inyectarlo directamente en el layout, de esta forma, muy importante, siempre hay que colocar un identificador. Y colocamos el nombre del paquete, con la clase obviamente, ¿no? De esta forma, el fragment quedaría como un view dentro del layout. ¿Qué beneficios nos da hacer esta parte? Pues la facilidad de tratarlo como un view, ¿no? Colocarlo directamente en el layout, entonces va a ser mucho más sencillo. ¿Qué desventajas? Que el fragment no se va a poder agregar, quitar o reemplazar en tiempo de ejecución. ¿Listo? O sea que si queremos un contenido cambiante y dinámico, pues esta no es la mejor forma. Pero si el fragment es estático, sí. ¿Listo? ¿De qué forma agregamos fragments ya de forma por código? ¿Listo? Para ello, si estamos utilizando las librerías de soporte, lo hacemos con el Fragment Manager. Entonces, tenemos dos métodos que obtienen Activity. El Get Fragment Manager, que obtiene el Fragment Manager de nativo, y el Get Support Fragment Manager. Recuerden que debemos utilizar siempre las librerías de soporte. Con este, armamos una transacción. Es como cuando utilizábamos los settings. ¿Ya los utilizamos o no? Es como... a ver. Bueno, el Fragment Transaction lo que hace es como una transacción web en SQL, ¿verdad? Uno inicia la transacción, hace 1000 operaciones y al final las confirma todas. Entonces, cuando yo inicio la transacción, puedo agregar, reemplazar o remover y para al final confirmarlas con un commit. Entonces, esa es la forma por código y esa es la forma por layout. ¿Listo? Vamos a implementar entonces a través de código el soporte multi-screen. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros hagamos una interfaz que se adapte a tablet y que también se adapte a smartphone. ¿Listo? Vamos a utilizar el código que hemos usado, pero vamos a darle soporte a varias orientaciones. Entonces, vamos a rediseñar un fragment, más que todo el fragment en lista, para ver cuál sería la mejor estrategia para darle soporte multi-screen. ¿Listo? Y todo ello a través de fragments. Si estamos en un smartphone, muchachos, y quiero mostrar una lista, entonces la lista sería vertical, ¿verdad? Aquí estaría el action bar. Aquí nosotros ya tendríamos la lista de los elementos. ¿Listo? Pero digamos que yo quiero colocar algunas acciones en la parte de abajo. Que quiero colocar 3 botones. Listo. He colocado 3 botones en la parte de abajo. ¿Cómo queda esa interfaz si la quiero volver en landscape? ¿Consideran que tendría la misma estructura o podríamos mejorar la estructura? Recuerden que el landscape es la orientación horizontal del celular, ¿no? En ese caso, digamos, si yo quiero hacer esta misma interfaz, pero landscape, podríamos manejar la misma estructura colocando los botones en la parte de abajo. Aún así, tenemos que analizar muy bien el comportamiento de uso de nuestra aplicación y también debemos analizar
la facilidad de uso de acuerdo al tipo de acción que se va a realizar. En este caso, podríamos ubicar mejor los botones a la derecha de la pantalla, porque así van a tener un acceso más rápido al pulgar. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que yo coloque los botones aquí. Listo. Si estamos en un smartphone portrait, los botones están abajo. Y si estamos en un smartphone landscape, los botones quedan a la derecha. No coloqué la interfaz así, porque así debe de quedar siempre a nivel de experiencia de usuario. Eso depende mucho del dominio de aplicación, sino que lo coloco así adrede para que caigamos en cuenta de un problema y mirar cuál es la mejor estrategia de darle soporte multi-screen. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Vamos a diseñar la interfaz de tablet. La interfaz de tablet también tiene las dos orientaciones, Landscape y Portrait. ¿Cuál es la orientación que más se usa en tablet? Eso depende de las pulgadas del dispositivo, ¿no? Si es de 7 pulgadas, por lo general el patrón de uso de una tablet de 7 pulgadas es Portrait más que Landscape. ¿Listo? Pero de 7 en adelante, lo que sería 8, 10, 11 y 12, sería Landscape. Es muy raro llegar a usar Portrait. Como nosotros tenemos el espacio en la pantalla, nosotros podemos mostrar tanto la lista como el detalle, ¿verdad? Entonces, en smartphone sería la pantalla número 1. La pantalla número 2 en smartphone sería el detalle. Como es una pantalla de lista de colores, pues simplemente me va a aparecer, ya sea en Landscape o en Portrait, pues la misma estructura por ahora. ¿Listo? Vamos a manejarlo así. Que me muestre aquí el color. Listo. Y qué loco. Bueno. Listo. Y el color. De tal forma que las dos pantallas tienen la misma estructura. ¿Sí queda claro? O sea, ¿cómo va a ser la navegación en smartphone? Yo selecciono un color, aquí o aquí, y me va a navegar aquí o acá. ¿Sí queda claro? Ahora, la pantalla para tablet, si la tablet es Landscape, voy a darle la siguiente estructura. Que me muestre el máster y el detalle de forma simultánea. ¿Sí queda claro? Pero si la tablet es Portrait, que me los muestre de forma separada, igual como si fuera un smartphone. ¿Sí queda claro las interfaces que vamos a implementar? Entonces, miren, vamos a crear una aplicación que se adapte de forma automática a smartphone y a tablet. De tal forma, pues, que sea consciente de las orientaciones y del tamaño del dispositivo. Bueno, primero que nada, ¿cómo hacerlo esto de una forma fácil? La forma, pues, obviamente, primero que nada son fragments. Recuerden que este fragment ya lo implementamos, que es la lista. Y recuerden que este fragment ya está implementado, que es el fragment color. Aún así, no he comunicado que cuando yo selecciono la lista me cambie el color. Entonces vamos a implementar toda esa lógica y esa selección de orientaciones. ¿Quién me puede decir cómo generamos ese soporte de orientaciones? ¿Cómo lo generamos? ¿Quién tiene ideas para hacer esto real? Muy bien, o sea, podríamos hacer un layout, ya lo habíamos hecho de hecho, ¿no? ¿Qué layout? Por ejemplo, la calculadora, ¿recuerdan el primer ejercicio de Android que hicimos?
la calculadora, al girarlo, pues adaptaba a la pantalla. Era con el calificativo land, ¿verdad? Entonces, mire, tenemos dos fragments. ¿Es necesario el púrpura crear un recurso alternativo? No, porque es la misma estructura, ¿no? Entonces, no. Pero este sí. Entonces, nosotros crearíamos los siguientes recursos. Entonces, nuestro fragment list tendría tres versiones alternativas. La versión normal, la versión landscape, que sería para smartphone, landscape, y la versión tablet. No les voy a decir todavía cuál es el calificativo, vamos a asumir que es tablet, ¿listo? La tablet landscape. Digo, muchachos, ¿es suficiente estos dos para este recurso? O sea, estos dos recursos alternativos que se crearían, uno por track y uno landscape, ¿sería suficiente? Solo tenemos dos diseños, ¿no? ¿Sería suficiente estos dos? ¿Sí o no? ¿Son por qué? Bueno, podríamos decir que la respuesta sí va por ahí. Miren, pongan atención a esto. Si esta es la interfaz por track y esta es la interfaz landscape, la selección de cada uno de los layouts depende de la orientación del dispositivo. Si aquí el dispositivo está en landscape, ¿esa interfaz está correcta o está mal? Está mal, porque el diseño sería este. O sea que en esta orientación no quedarían los botones abajo, sino a la derecha. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, deberíamos de crear obligatoriamente otro recurso para esta orientación. O sea, como para segmentar los tres. Entonces, además del fragment list land, deberíamos de crear otro que sea tablet land. ¿Listo? De esta forma, ya quedamos aquí que esos tres recursos, que a pesar de que el activity vea uno solo, pero cuando sea un dispositivo smartphone por track, selecciona el vertical. Cuando sea un smartphone landscape, selecciona el horizontal. Cuando sea una tablet landscape, vuelve a seleccionar el vertical. ¿Sí queda claro? A nivel de recursos, el código de los layouts estamos redundando. Este es exactamente igual a este. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer un soporte, cambiar diseño, mejorar interfaces, y en un futuro pues tengo que hacerlo dos veces? Ya el soporte a la aplicación, además el mantenimiento, se dificulta. ¿Cómo es la forma que nosotros podemos hacer para que podamos hacer soporte multi-screen sin que tengamos estos casos de redundancia? ¿Listo? Entonces voy a explicarlo. La cuestión es que nosotros no deberíamos hacerlo directamente el soporte multi-screen en los layouts. Deberíamos hacerlo en los values. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en los values tenemos podemos manejar los recursos como nosotros queramos. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, el soporte en los values quedaría de la siguiente forma. Muy similar a esto, muchachos. Solo que en lugar de que fragment list tenga distintas versiones de sí mismo, voy a crear un macro layout. Ese macro layout lo voy a llamar flist. Flist, en lugar de tener distintas versiones de sí mismo, como lo tenía fragment list, solo que en distintas configuraciones, va a cargar distintos layouts. Va a cargar el fragment list y el fragment list land. Ustedes se dan cuenta, uno de los criterios para que los recursos sean iguales, solo que en distintas configuraciones, es que se llamen igual. Aquí, como yo le puse un land abajo, pues ya se llaman, son recursos totalmente distintos. ¿Sí queda claro? O sea que, ¿cómo va a funcionar esto? flist, que es como un macro layout, va a llamar
a fragment list. ¿En qué casos? ¿En qué casos? Cuando sea un smartphone portrait, cuando sea un smartphone portrait vertical, cuando sea una tablet landscape, ok, y va a llamar a fragment list land. ¿En qué casos? Cuando sea un smartphone landscape. Aquí arriba faltó tablet portrait también, ¿no? Tablet portrait. Miren, ¿cuál es la diferencia de estos dos esquemas? Es que aquí estamos creando el mismo recurso, solo que para configuraciones distintas, lo que nos obliga a redundar. Aquí, ¿cuál es? Que yo quiero solo dos recursos distintos y llamo el correcto de acuerdo a la configuración. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces vamos a implementarlo. ¿Ya todos clonaron el proyecto? ¿Cómo? ¿Tuviste un problema? Esperemos que haya salido con sus amigos, porque si no... Mira, por los años de 2024, lo que implica que si tú no tienes descargada en el de cámara, pero no vas a tomar. Vamos a ver. En el de cámara, mira, aquí en la parte de abajo tienes instalado en la guía 3.2.1. Por lo general, llega a 3.660. Así se aprende el sistema de uso de la base. O sea que aquí tiene que aparecer es por eso que tiene ese problema. Por ahora solamente eso. Pero lo ideal es que sales también esas tres, ¿no? Acepta los términos. Recuerden muchachos tener siempre actualizado el SDK Manager, ¿no? Para que no tengan problemas. Vamos a hacer. Miren muchachos, vamos a diseñar los layouts entonces. Primero que nada, en nuestro pequeño fragment, lista, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta colocar en ese fragment? Del que habíamos diseñado. ¿Lo vemos? Abrámoslo, miren, aquí está el fragment y layout. Rest fragment list. ¿Qué nos falta de colocar? ¿Qué nos falta colocar? Los botones, ¿no? ¿Cómo los colocamos? ¿Quién me dice? La mejor estrategia para colocar esos tres botones en la parte de abajo. ¿No, muchachos? ¿No se les ocurre? ¿Cómo hago para colocar esos tres botones en la parte de abajo, sin importar el tamaño del dispositivo que siempre queden abajo? El linear layout y ese debería tener un peso, ¿verdad? De tal forma que se expanda ocupando el espacio disponible. Pero si se dan cuenta, eso también es un peso horizontal si yo quiero que los botones no ocupen el mismo espacio horizontal. Nunca deberíamos en un linear layout ocupar hacer pesos anidados.
por lo que deberíamos utilizar en su lugar un table layout. ¿Se queda claro? Vamos a hacerlo entonces. En lugar de utilizar un frame, que está aquí, estamos en fragment list, ¿no? Voy a utilizar un table. ¿Listo? Aquí en lugar de alto, match parent sería 0 de pes, con un peso de 1, de tal forma que crezca ocupando el espacio disponible. Dentro de sí voy a colocar una fila, y la fila va a tener 3 botones. Entonces, uno que digamos que es agregar, supongamos. Otro que sea editar y eliminar. Recuerden que el table layout es el elemento más flexible, ¿no? Porque todos sus hijos tienen ancho match parent. Entonces no es necesario que lo especifique. Pero los hijos por fuera de las filas, ¿no? Y dentro de las filas tienen grab content. No especifique ningún alto, ningún ancho en los botones. Queda muy liviano el layout, ¿verdad? ¿Cómo hago para que los botones se expandan? ¿Alguien recuerda la propiedad? El span lo que hace es que un botón puede ocupar más de 2 columnas, ¿no? Pero nosotros podemos expandirlo con aquí, el table layout, con esa propiedad, ¿no? Especificando con el stretch que todas las columnas se expandan. ¿Sí miran? Ya quedó. ¿Qué hice? Encerré el list view en un table layout, primero. Segundo, coloqué esta propiedad para que todas las columnas se expandan. El list view le coloqué un alto de 0 de peso y peso de 1 para que me ocupe todo el espacio disponible, que sería todo el espacio menos el que ocupan los botones. Por eso se van hacia la parte de abajo. Y los botones, pues simplemente tienen el texto y por el asterisco del stretch columns, pues ya se expanden de forma horizontal. ¿Listo, muchachos?
Claro. Sí, sí, lo cambié el frame por el table layout. Muchachos, hablemos de la entrega del corte, ¿listo? Así. La entrega del corte, muchachos, va a quedar para el día miércoles en 8. Los que quieran entregar la próxima semana lo pueden hacer, ¿no? Sí, sí. Para el 1 de junio. ¿Cómo? ¿Así? Bueno, lo puedo dejar máximo hasta el jueves. Las personas que participen, si les doy 5 décimas, ¿no? Entonces sigue registrarse. ¿Todos aquí, muchachos? Miren, vamos a diseñar entonces la pantalla horizontal. ¿Quién me dice cómo diseñarla? ¿Cuál sería el nodo raíz? ¿Con cuántas colfilas? 4 filas. 3 filas. Solo una fila. ¿Con cuántas columnas? Con 2. Por lo tanto, el table yo tendría un table row con 2 hijos. El primer hijo sería un list view y el segundo, ¿qué sería? Un lineal vertical, ¿no? Puede ser. Ajá. Vamos a implementarla. ¿Todos aquí? Entonces, miren, lo que habíamos dicho, vamos a caer en cuenta de la diferencia de las dos formas que mencioné. Todavía no hagan lo que voy a hacer, ¿listo? La diferencia es la siguiente, que yo puedo crear un layout que se llame igual, o sea, que sería fragment list, pero con el soporte a la orientación landscape, ¿listo? Esta forma es que sea el mismo fragment list, pero con soporte landscape, ¿listo? En ese lugar voy a crear un fragment, otro fragment cualquiera. En lugar de fragment list, lo voy a llamar fragment list land y sin ningún soporte, a nada. Land. Este land pues simplemente es el nombre. No, realmente el fragment list y fragment list land no tienen relación alguna. ¿Listo? Ya todos creamos el layout. Miren, me voy al diseño. Como vamos a diseñar en Landscape, podemos girar la pantalla en el preview, ¿no? Con este botón. De tal forma pues que hagamos un diseño más acertado. Habíamos dicho que sea un table layout, que sea table, que tenga una única fila, un único table row. Listo. Nuestro table row va a tener 2 filas. Es un list view
cuyo ID sea list y alto match parent. Yo no sé por qué, muchachos, en algunos Android Studio, por ejemplo, aquí el table row me cogió una altura por defecto match parent, ¿no? Pero cuando lo prueban en algunos smartphones es como si compilara mal la aplicación y me coloca la altura grab content. Entonces, para curarnos en salud, lo que voy a hacer es colocarle un peso de 1 para que crezca a lo vertical. En alto, ¿no? De esta forma la fila ya crece a lo vertical. ¿Sí? ¿No te entendí cómo, perdón? Ah, ya, cuando le coloqué el nombre la... No, ese nombre es un nombre cualquiera. Sí, le di clic aquí en ese botón, mira. Para... Ah, ¿el calificativo? No, no. Ningún soporte. ¿Listo? Segundo hijo, muchachos. Un linear layout vertical que tenga ancho, grab content, alto, match parent. Por lo tanto, nuestra fila tiene dos columnas, un list view y un linear layout vertical. Como lo habíamos hecho aquí, ¿no? Nuestro table layout tiene una única fila con dos columnas, el linear layout para el list view y el linear layout vertical. ¿Listo? Ahora, muchachos, no se olviden de colocar la orientación vertical. Ya. Yo quiero que el list view me ocupe todo el espacio disponible. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, muchachos, si el list view quiero que crezca a lo ancho? En ese caso, bueno, grab content no, porque crecería de acuerdo a su contenido, ¿no? Podemos hacer lo mismo que hicimos con los botones. Un stretch, pero solo para la columna 0. De esta forma, el list view crece a lo ancho. ¿Listo? Faltaría solo el linear layout que tiene 3 botones. Como está encerrado en un linear layout, sí debemos de colocar todo el ancho y el alto. Grab content, match parent, text, agregar. Bueno, grab content. Bueno, el alto sería 0 de pes, porque voy a colocarle un peso, ¿no? Vertical. Listo. Agregar, editar y eliminar. Claro. Listo. Ya tenemos los 3 botones y ya terminamos nuestro diseño de la interfaz. ¿Alguien aquí tiene una tablet? ¿Aquí? ¿De qué marca? Ah, listo. Eso no sirve para probarlo. ¿De cuántas pulgadas es? Ahí saben.
¿De aquí, perdón? La propiedad para que la lista se expanda es la misma que utilizamos para que los botones se expandan. Pero no le colocamos asterisco, porque no quiero que las dos columnas estén expandidas, sino que le coloqué solo que se expanda la columna C, o sea, la primera columna. La primera forma sería crear el mismo layout para distinta configuración. La segunda forma, que es la que estamos haciendo, son layouts distintos. ¿Listo? Pero los vamos a vincular. Aquí, mira. En el table layout, stretch columns, y le colocas el índice en la columna. Si es más de una columna, es separadas por comas. ¿Ya todos aquí, muchachos? Bueno, vamos a continuar. Vamos, en este caso, voy a colocar todo ese contenido en un solo activity. Por lo que vamos a crear la activity, ¿listo? Para que les quede como referencia los dos. Vamos a crear un nuevo activity, muchachos. Entonces, clic derecho en el paquete principal, activity, y en empty activity, ¿no? Lo voy a llamar support screen activity. Y finalizar. ¿Listo, muchachos? Creamos un nuevo activity llamado support screen activity. ¿Todos aquí, muchachos? ¿Sí? Miren, vamos a hacer lo siguiente. La idea es que todas estas 4 pantallas, o estas 4 prácticamente versiones, sean solo una activity. Nos va a facilitar la lógica porque para la lógica no está en el activity, sino que está embebida en los fragments. De tal forma que la activity a la larga se vuelve un orquestador, un director, que simplemente dice qué fragment va en qué condición. ¿Listo? Vamos a probar, muchachos, primero que nada,
vamos a empezar a crear ya los recursos alternativos, o sea, el macro layout, que lo habíamos llamado, que es flist, para darle soporte tanto a smartphone como a tablet. ¿Listo? Para ello, nos vamos aquí en los values, y aquí voy a crear un nuevo layout, que es un nuevo archivo. Clic derecho, new, y creamos un nuevo archivo de valores. ¿Listo? Lo voy a llamar layouts. Y ok. ¿Cuál es el objetivo? Que en ese archivo layouts yo pueda crear el macro layout y el valor sea de acuerdo a lo que yo quiera colocar. ¿Listo? Vamos a crear, ya todos creamos el archivo. Al elemento que le voy a dar el soporte, según la característica, es a este archivo, no a los layouts. Entonces, de nuevo, en values, de derecho, values, resource file, lo llamamos exactamente igual, layouts, pero voy a pasar el sufijo de orientación calificativo para landscape. ¿Sí, muchachos? ¿Todos aquí? Y, ok. Ahora miren, en values tenemos dos archivos. Layouts y layouts para soporte landscape. Por lo tanto, el primer archivo sería todos los dispositivos smartphone tablet portrait, y ese sería todos los dispositivos smartphone tablet landscape. Vamos a segmentarlo más ahora. ¿Listo? De nuevo, clic derecho, new, values, resource file. Lo voy a llamar igual, layouts. ¿De qué forma yo puedo crear recursos específicos de acuerdo a los dispositivos? ¿Cuál es el ancho de este smartphone, muchachos? Este, ¿no? ¿Cuál es el ancho? Ahí. Este. ¿Cuál es el ancho más pequeño? Este. De acuerdo a la dimensión del ancho más pequeño, yo puedo diferenciar si es un smartphone tablet. Entonces, las unidades vienen así. Si es 480, es un tablet. ¿Qué es un tablet? Es como lo que está entre un smartphone y una tablet, ¿no? Lo que vendría siendo, por ejemplo, este celular, ¿no? Sí, queda más cuadrado. Si es de 6 pulgadas en adelante, deberíamos de colocarle 100 dp, lo que sería el tablet. Si queremos diferenciar tablets de 10 pulgadas, sería 700 dp. ¿Listo? Por lo general, la experiencia de usuario entre un smartphone y una tablet cambia mucho de acuerdo al tamaño. Por lo general, si es una tablet de 7 pulgadas, como la de su compañero, da una experiencia muy similar a la del smartphone. O sea, podríamos dejarlo exactamente igual. ¿Listo? Solo adaptando un poco los tamaños. Pero de 10 pulgadas es totalmente distinto. ¿Listo? Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos de crear, más que todo, son los layouts, un cambio de estructura, para 700 dp en adelante. Por lo tanto, este archivo layouts, vamos a escoger este. Y aquí especificamos el ancho a partir del cual va a generarse este criterio. Entonces, recuerden, 480, eso de todos modos es la presentación de Android, ¿no? Son phablets, 600 son tablets de 6 pulgadas en adelante, y 700 son tablets de 10 pulgadas en adelante. ¿Listo? Que de 10 pulgadas en adelante pues ya da una experiencia muy similar. Cosas distintas que estamos desarrollando por un Smart TV, ¿no? Tiene unos patrones muy distintos. Pero si hablamos de tablets, sí es igual, ¿listo? Sería, muchachos, 600, entonces. Vamos a dejarlo a partir de 600. Y, ok. Ahora tenemos tres archivos en layouts. En layouts por defecto, que sería para todo smartphone, portrait, y ya, solo para smartphones. ¿Por qué solo para smartphones? Porque ya tenemos otros layouts para tablets.
es por drive. Y este layout LAN sería para smartphone y tablet landscape. ¿Sí queda claro? ¿Nos falta crear otro archivo? ¿O con esos tres tenemos? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál, muchachos? Tenemos smartphone por drive, tablet por drive, smartphone y tablet landscape. ¿Necesitamos especificarlo más? Sí. Necesitamos diferenciar tablet landscape, que es distinto a este recurso, ¿verdad? Entonces vamos a crear un cuarto archivo, lo mismo. De derecho, new, values resource file, layouts. Va a tener el ancho más pequeño en 600 y va a tener la orientación landscape. Nosotros podemos combinar las características que queramos, ¿listo? Y ok, la tiene estas dos. SW 600 dps y landscape. Por lo tanto, ahora tenemos 4 archivos. El primer archivo, que es el archivo por defecto, sería para todo smartphone por drive. Este sería para todo smartphone landscape. Este sería para todo tablet por drive. Y este sería para todo tablet landscape. ¿Sí queda claro? Aquí, ¿para qué hicimos todo esto? Porque aquí podemos crear recursos únicos para cada orientación y para cada gama de dispositivo. Entonces se nos va a facilitar mucho realmente el diseño. Si queremos diseñar para Smart TV, es, si no estoy mal, a partir de los 1000 dp. ¿Listo? También está la unidad. Entonces, a partir de los 1000 dp, ya empezamos a diseñar para hacer la segmentación. Bueno, vamos primero a crear el macro layout en el primero. Sería un item cuyo nombre sería flist, cuyo tipo sea un layout y cuyo valor, ¿qué valor debe de tener, muchachos, flist cuando estamos en un smartphone por drive? Fragment list o fragment list land. Fragment list arroba layout fragment list. ¿Sí? ¿Sí? Ya voy para allá. Bueno, muchachos, control C, control V,
y abrimos layouts land. En layouts land, nuestro fmaster, ¿qué valor debe de tener? ¿Fragment list o fragment list land? Fragment list land, ¿no? Para guiarnos, pues podemos utilizar esto, miren, lo que habíamos dicho aquí, ¿no? Por lo tanto, flist solo tiene dos recursos, fragment list y fragment list land. Este está para los casos de, ¿qué es? Smartphone portrait, que sería el archivo layout. Smartphone landscape sería layout, pero land y SW600 dps. Y ese sería layout SW600. Bueno, ¿sí queda claro, muchachos? Vamos ubicando los recursos entonces. Continuamos. Control C, Control V. Abrimos entonces layouts de SW600 dps, que sería tablet portrait. Aquí llamamos fragment list land o fragment list. Estamos en tablet portrait. El list normal, ¿no? Bien. Y abrimos el tablet landscape. En tablet landscape invocamos fragment list o fragment list land. ¿Land? Sí. No. ¿Fragment list land? No. Aquí míralo. Este es fragment list. Este es fragment list land. Smartphone portrait. Smartphone landscape. Tablet landscape. O sea que debe ser cuál. Fragment list. Porque el diseño es el vertical. Listo. Entonces miren cómo van a quedar todos los archivos. Layout normal. Uy, me lo he colocado. Miren, layout normal, pues fragment list, porque sería para smartphone portrait. Layout land, fragment list land. Tablet portrait, fragment list. Y tablet landscape, fragment list. ¿Todos aquí? ¿Nos apoyo? Vamos a probarlo. Lo podemos probar directamente en el preview sin ejecutar la aplicación. ¿Todos aquí, muchachos? ¿Sí? Miren. Vamos a probar si funciona o no funciona. Esos fragments se tienen que ubicar en el activity. Por lo tanto, abro el activity support screen y los voy a ubicar aquí. Por ahora vamos a ver las dos formas como se utiliza un fragment, por layout y por código. Realmente por código es mucho más robusto, se puede hacer mucho más cosas, pero por layout pues vamos a utilizarlo para poderlo ver en el preview. ¿Listo? Primero, muchachos, ¿quién debe de utilizar fmaster? O sea, ¿dónde lo llamamos? ¿Dónde se vincula el layout al fragment? ¿En qué método del ciclo de vida del fragment? En el onCreateView, ¿no? Por lo tanto, abrimos la clase del fragment, que sería listFragment. Miren que aquí listFragment estamos utilizando la data binding, ¿no?
Miren muchachos, vamos a continuar. Bueno, con data binding cambia un poquito las cosas, ¿listo? Voy a explicar cómo sería con y sin, ¿listo? Voy a empezar primero sin data binding. Entonces, miren, voy a comentar esto, solo para que lo puedan ver. Lo voy a dejar aquí abajo. Entonces, nosotros normalmente obtuviéramos el view con el inflater, .inflate, r.layout. ¿Qué layout llamaremos aquí, muchachos? O sea, ¿con qué layout estará vinculado este fragment? Con flist, que fue el macro layout que creamos. O sea, flist toma el valor de acuerdo a la orientación y al tipo de dispositivo, coma container, coma fonts. Y aquí retorno, ¿ven? Listo. Así sería, muchachos, si no estamos utilizando enlace a datos. Miren, para utilizar el binding tenemos un problema. El problema es el siguiente, que el binding se genera automáticamente del layout, ¿verdad? Entonces, como tenemos los dos layouts que están totalmente desligados, ¿cómo podemos utilizarlo? Si es posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo inyectar flist a un layout más general. ¿Listo? Aquí se nos complicó un poquito la cosa, ¿listo? Pero pues vamos a hacer. ¿Todos aquí? ¿Sí queda claro, muchachos? Que flist es el layout en el cual debería estar conectado el fragment, porque el valor de flist cambia de acuerdo a la orientación y el tipo de dispositivo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En los layouts, muchachos, ya para enlace a datos, voy a crear un nuevo layout. Lo voy a llamar F binding list. Llamémoslo no, lo voy a llamar bueno, con el acrónimo de B. ¿Listo? Este layout, que es flistb, va a tener el data binding, entonces, lo mismo, ¿no? Layout, donde tenemos en fragment list. Bien, no tenemos casi nada. Entonces, aquí lo que va a tener es lo siguiente. Debe tener un data y debe tener una variable. La variable la voy a copiar y pegar de fragment list, que esta variable a la larga era el onItemClick. Listo.
Miren muchachos, para que quede claro, FList no genera un enlace a datos de forma automática, pues porque no tiene layout. Es un recurso que está en Values, ¿verdad? Lo que hice fue crear otro layout que sí me lo genere. Pues de alguna forma, este layout yo lo tengo que vincular con FList. ¿Sí queda claro? ¿Cómo lo hago? Pues vamos a ver un elemento muy particular, que es el include. El include me permite importar un layout y que se coloque en este segmento. ¿Ya? O sea que ahí se va a importar el contenido del layout en caso de que sea para tablet, para smartphone, horizontal o vertical. ¿Sí? Es una forma de reuso de layouts también, dentro de layouts. No importa. Lo que voy a colocar es esto. Voy a mandarle, muchachos, el onItemClick a este layout. Por lo tanto, tengo que colocar el namespace de appns, y voy a colocar también arriba el namespace de Android. Listo. A través de app, sería app, el nombre de la variable que voy a mandar. Este nombre no es el de la variable que está aquí, es el de la variable que está en el layout que importé. ¿Sí queda claro? O sea que sería onItemClick igual a el objeto onItemClick. De esta forma, a ese include le mando ese objeto. Es la variable, miren. Lo que pasa es que nosotros en la anterior clase, en Fragment List, creamos una variable que se llamaba así, que le mandábamos este onItemClick listener para colocársela directamente en el list view. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, esto de aquí se lo estoy mandando directamente desde este layout que acabamos de crear a través del include. O sea, es como si yo le pasara el valor de la variable al siguiente layout. Estoy embebiendo en este. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Recuerden entonces que el valor de flist cambia. Puede ser fragment list o fragment list none. También debemos de colocar entonces el data binding en fragment list none. ¿Todos aquí? ¿Sí? ¿Continúo? Entonces, en fragment list land habíamos colocado un layout normal, también colocó el enlace a datos. Y appns. Y voy a colocar los datos, una variable que era onItemClick de Android.widget.adapterView.onItemClick. Y se lo colocábamos al listView mediante el namespace de app. Agregamos todo el data binding, ¿listo? Layout, data y la variable. Sea con enlace a datos o no, todos los identificadores deben de ser iguales. Si es con enlace a datos, todas las variables tienen que ser iguales. ¿Listo? Para poderlas transmitir. Si no va a haber algún problema en ese cambio de transacción.
¿Listo, muchachos? Ahora miren, recuerden en el list view colocarle en el app punto, digo 2 puntos, set on item click listener, ese objeto que mandamos, ¿no? Que sería on item click. Listo. ¿Qué fue lo que hicimos para que no se confundan? Teníamos el layout fragment list, que lo utilizaba en las datos. Si queremos darle soporte multi-screen, teníamos que crear otro layout con el mismo contenido muy similar, pero pues con soporte, pero que también tenga enlace a datos. ¿Sí queda claro? Lo que hice fue crear un macro layout en Valus que me gestione cuál es el que va a tener. Y creé un layout para el data binding para mandarle los datos al que se selecciona por defecto. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, el que ve fragment, ¿cuál ve el fragment? ¿flist o flist b? Mira flist b, que es el que ya contiene todo el contenido, que se autogestiona de acuerdo a la orientación y además nos da el enlace a datos. ¿Listo? Por lo tanto, todos aquí. Entonces, muchachos, miren, en el fragment, en la clase, en list fragment, ya no haríamos esto que tenemos aquí. Bueno, es muy similar, ¿no? Ya no sería fragment list binding, sino que sería fragment que f list b binding. Voy a descomentar todo. Voy a comentarlo de abajo. Y aquí sería igual, ¿no? No sería fragment list binding, sino que sería f list binding. Y ya, todo se comporta exactamente igual.
Listo, muchachos, continuamos. Vamos a probar si todo lo que hicimos funciona. Para que no se me confundan, voy a hacer aquí un diagramita de qué es lo que estamos haciendo, ¿listo? Nosotros, en el nivel más bajo, tenemos el layout fragment list listo. Y tenemos el layout fragment list land, que no tiene nada que ver, ¿listo? El que los gestiona de acuerdo a la orientación y al dispositivo es flist. Pero estamos creando otro layout para que tengamos el enlace a datos, que es flistb, que es el que mira el fragment. Entonces, el fragment se vincula directamente con flistb. flistb le manda los datos a flist. Y flist selecciona fragment list o fragment list land de acuerdo a la orientación y el dispositivo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Esta capa la tuvimos que agregar por el enlace a datos. Hay otra forma de hacerlo. Es que si quitamos esta capa, de alguna forma tenemos que saber cuál de los dos se va a lanzar. Entonces utilizar el binding con un if else. ¿Sí queda claro? Pero pues aquí ya se ve de una forma más automática. Vamos entonces a continuar. Vamos a probarlo y eso lo vamos a hacer en la layout del activity. En la layout del activity, muchachos, voy a colocar la etiqueta fragment con minúscula, match parent. Le voy a colocar un identificador que sea list. ¿Cómo, perdón? Sí, en ese activity. Y a través del atributo name, especificamos cuál de los dos fragments queremos colocar. Sería el list fragment. Aquí me aparece un problema de renderización, ¿listo? ¿Cuál es? Que como es un fragment, pues el preview no sabe cómo renderizar eso. Él nos dice que deberíamos de colocar, bueno, a través de tools, especificar qué layout corresponde a este fragment. ¿Listo? Para ello entonces sería tools, layout, @layout, y especificamos qué layout va. Entonces le voy a colocar flistb. Miren, Smartphone Portrait, Smartphone Landscape, con los botones a la derecha. Tablet, la voy a colocar un Nexus 7, que es muy similar al que tú tienes. Tablet Portrait, miren que los botones están abajo. Tablet Landscape, ¿dónde están los botones? Abajo. ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿listo? Así nosotros podemos comprobar que se está escogiendo dinámicamente el recurso adecuado. Los botones quedaron aquí abajo, pero en smartphone, Nexus 5, quedaron a la derecha, cuando está en landscape. Entonces sí está funcionando. Bueno, vamos a continuar con el activity. ¿Cuántos layouts del activity necesitamos para hacer esas 4 modalidades? Muchachos, ¿cuántos? Repito la pregunta. ¿Cuántos layouts de activity necesitamos? Bueno, recuerden que los fragments ocupan un espacio, entonces debemos de decir qué espacio van a ocupan. Las respuestas son 2. O sea, este y este
lo mismo que este y este, solo tienen un fragment a la vez, ¿verdad? Por tanto, ese será un layout. Y este tiene dos fragments a la vez, será otro layout. ¿Listo? Entonces el activity también hay que gestionarlo con esos dos layouts. Vamos a hacerlo. Cuando nosotros colocamos, esa es una forma de colocar el fragment por código, directamente en el layout, perdón. ¿Qué debemos de colocar obligatoriamente? El ID y el nombre, o sea, qué fragment es. Para colocar los fragments por código, debemos simplemente especificar dónde se van a ubicar. Y eso lo voy a hacer con frame layout. O sea que aquí voy a colocar un frame layout, match parent, y la ID lo voy a llamar contenedor. Contenedor 1, container 1. Y aquí voy a colocarlo en línea layout, me va a quedar más fácil, ¿listo? Voy a quitar los padding para que los fragments ocupen toda la pantalla. Simplemente la orientación va a ser vertical. ¿Qué cambios hice a la activity de soporte? Cambié el relative por un línea, la orientación vertical, quité los padding, ¿listo? Coloqué de contenido un frame layout con un identificador, nada más. O sea que en esa posición voy a colocar un fragment, que lo voy a hacer por código. ¿Todos aquí? ¿Sí? Por lo tanto voy a crear un nuevo layout. Igual, no tiene nada que ver con el activity, lo voy a vincular en los valores. Lo voy a llamar activity support screen tablet. Nuestro activity support screen tablet es el activity que tiene dos fragments a la vez. Por lo tanto, simplemente tendría dos frame layout. El primer frame layout ancho le voy a colocar, lo voy a ubicar por pesos, 0 de pes. Por lo tanto, la orientación es horizontal. Alto match parent. Y voy a colocar un peso que ocupa el 20% de la pantalla. Y le voy a colocar el identificador container 1. El segundo frame layout va a ser ancho 0 de pes, match parent de alto, y le voy a colocar un peso de 8. Ahí me ocupa 80% y 20%. Le voy a colocar un identificador container 2. Mire, el activity, como hemos dicho, prácticamente la lógica del activity es dirigir los fragments y comunicarnos entre ellos. Lo que hicimos aquí fue que nuestro fragment layout, como tal, colocamos dos contenedores cuando sea horizontal y un contenedor cuando sea vertical. Todavía no hemos hecho la gestión de esos recursos. Esa gestión la hacemos a nivel de values, igual que hicimos con flist. ¿Sí queda claro? ¿Ya todos aquí, muchachos?
¿Sí? Entonces vamos a empezar. Listo, ya casi terminamos el ejercicio. Primero, vamos de nuevo a layout. En layout, por defecto voy a crear otro item que va a ser otro macro layout. Lo voy a llamar activity a support de tipo layout. Cuando estamos en un smartphone portrait, ¿cuántos fragmentos tenemos a la vez? ¿Uno o dos? Uno. Por lo tanto, tenemos que llamar el layout de activity support, activity support screen, ¿verdad? El normal. Control C. Y nos vamos a layout land. Cuando es un smartphone portrait landscape, ¿cuántos fragmentos mostramos a la vez? ¿Uno o dos? Uno. O sea, seguimos llamando ese. Cuando estamos en una tablet portrait, ¿cuántos fragmentos a la vez? ¿Uno o dos? En una tablet vertical. Uno. Solo cuando está la tablet horizontal, o sea, el SW600dp LAN, vamos a colocar el Activity Support Tablet. Solo en ese caso. Para el resto va a ser el mismo. Repito, miren muchachos. El layout, por defecto, a support tiene solo un fragment. Entonces sería Activity Support Screen. Y solo tiene un frame layout, porque ese es para Smartphone Portrait. El layout land tiene el mismo archivo, porque solo muestra un solo fragment, porque estamos en Smartphone Landscape. En el SW600dp mostramos el mismo, porque estamos en Tablet Portrait. O sea, según nuestro diseño, que nuestro diseño es la guía, estamos mostrando solo un contenido a la vez. Y en el SW600dp LAN, que es Tablet Landscape, mostramos dos fragmentos a la vez. ¿Sí queda claro? Bueno, muchachos, vamos a implementar la lógica y finalizamos por hoy, ya casi acabamos. Abrimos el Activity. Necesitamos un list fragment. Recuerden que hay uno nativo, que hay uno que se llama igual, que está en Android, pero es el de nuestro paquete. List. Necesitamos un color fragment. Color. Los voy a instanciar. List igual a new list fragment. Y color igual a new color fragment. Muchachos, el método para colocar un fragment siempre es lo mismo. Abrir la transacción, generar la acción, hacer el commit. ¿Listo? Yo no puedo reutilizar una transacción después de haber hecho el commit. Yo tengo que crear otro. Para ello voy a hacer mejor entonces un método que me coloque los fragments. Sería public void put fragment. Para esto necesito dos cosas. ¿Qué fragment voy a colocar? Y la ID del contenedor. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces voy a crear una transacción. Fragment. ¿Todos aquí? Cada que queramos hacer, colocar un fragment, reemplazarlo o editarlo, vamos a hacer los siguientes dos pasos. Entonces, primero es abrir la transacción. Segundo es hacer la confirmación, un commit. Primero, creamos un fragment transaction aquí. Hay dos también, ¿no? El del Android Support y el nativo, ft igual a get support
fragment manager, punto, y iniciamos la transacción. Sí. Si aquí les genera un error, muchachos, ¿cuál es el problema? Si aquí les genera un error, el problema es que importaron el fragment transaction equivocado. Entonces, aquí en el import, eliminan este de aquí. O sea, tiene que ser este. Si es Android A, está mal. ¿Listo? Y hacemos el commit. ft.commit. O sea que entre estas dos líneas de código, yo puedo hacer las transacciones que yo quiera. O sea, yo puedo colocar 5 fragments, eliminar 10, etc. ¿Listo? Sería ft.replace. El replace, ¿qué hace? Si no está el fragment, lo agrega. Y si ya había uno antes, lo elimina y agrega otro. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre el replace y el add? Es que el add no elimina el anterior, sino que los va colocando en pila. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? La ID del container, coma, el fragment. Y ya. Hicimos un método genérico para colocar fragments. Siempre hay que hacer esas 3 líneas para colocar un fragment. ¿Listo, muchachos, aquí? ¿Sí? Recuerden que el list fragment tiene una interfaz que debemos implementar para que nos llegue la selección de color. Entonces la voy a implementar aquí arriba. Implement list fragment punto, que es onColorSelected. E implemento la interfaz, los métodos, perdón. Listo. Voy a dar un enter para que lo puedan ver. Y nos agrega este método. ¿Todos aquí? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Casi no. Sí, enter para implementar los métodos. Miren, muchachos, no importa si es un fragment, portrait, landscape, perdón, si es un smartphone, portrait o landscape, o si es una tablet. Siempre, al cargar la aplicación, la lista siempre es visible en el contenedor 1. ¿Es verdad? Si no, según nuestros diseños, sí. No importa, cuando apenas arranca la aplicación, siempre se coloca el fragment 1. ¿Listo? Por lo tanto, voy a colocarlo. Simplemente sería put fragment list, r.id.container1. Ya lo colocamos en pantalla. Se colocó. Pero ¿cómo sabemos si debemos de colocar el fragment 2? Esa es la pregunta del millón. Para saber si debemos o no debemos colocar el fragment 2, hay 2 formas de hacerlo. La forma larga y la forma astuta, ¿listo? Entonces, hay 3 formas de hacerlo. Ajá, la sucia. Está la forma larga, la sucia y la forma astuta, ¿listo? ¿Cuál es la forma larga? Es obtener las dimensiones del dispositivo, evaluar en qué orientación está mirando, si es más grande el ancho que el alto, mirar los DPs, ver qué dispositivo es. Y eso perfectamente se nos va unas 20 líneas de código. Esa es la larga. ¿Cuál es la sucia? La sucia es obtener el view de container 2 con el método findViewByID. Si es nulo, es porque estamos en todos los demás casos. ¿Y cuál es la astuta? Utilizar los recursos. Porque los recursos ya me segmentan por dispositivo y orientación. ¿Qué me tengo de colocar? Solo booleanos. True, false, true, false. Y ya lo recupero. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la correcta. ¿Qué es la astuta? Nos vamos, muchachos, a la JAWS por defecto. Y voy a crear un booleano. Lo voy a llamar fun. Que me diga true si estoy en un smartphone, false si estoy en una tablet. ¿Listo? En este archivo, ¿es true o false?
en el layout por defecto. Estoy en un smartphone. True. Y voy a crear otro booleano que sea land. En este archivo estoy en landscape o en portrait. Entonces sería true o false. False. Muy bien. Control C, Control V y nos vamos al siguiente archivo. Yo creo que con este true false ya vamos a saber, ya queda claro la segmentación de los 4 archivos, ¿no? Para qué es cada uno de ellos. Muchachos, copio, control C y me voy a layout LAN. En layout LAN sigo en un smartphone o en una tablet. Entonces true. Landscape, true, ¿no? Estoy en landscape. True. Está horizontal el celular. Control C. En el layout SW600, font true o false. False. Estoy en el landscape, true o false. False. Y en SW600dp LAN, false, true. Por lo tanto, cuando recupere esos booleanos en la activity, ya sé exactamente qué orientación estoy y qué dispositivo me encuentro. ¿Sí queda claro? ¿Todos aquí? Mira, muchachos, vuelvo a mostrar los archivos. En la layout por defecto, que no tiene ningún calificativo, estamos en un smartphone y está en landscape. Pero y no está en portrait, por lo tanto es false. True, false. En layout con el calificativo land, estamos en un smartphone, true, y estamos en landscape, true. En layout SW600dp, no estamos en un smartphone, estamos en una tablet, y estamos portrait. Y en layout SW600dp LAN, no estamos en un smartphone, pero sí estamos en landscape. Por lo tanto, en el activity, continuamos. Declaro las variables de los booleanos, boolean, from y LAN, y lo recupero de los recursos. Entonces, from igual a get resources punto get boolean r.bool.form y el land. O sea que aquí ya sé todo, tanto la orientación del dispositivo como también el dispositivo como tal. ¿En qué caso debo de colocar el contenedor 2? El fragment color. O sea, ¿en qué caso de for y la? Entonces, sí que. Ajá. Entonces, si land y font negado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar un fragment que va a ser color, coma, en el contenedor 2. ¿Listo? ¿Qué les pareció? Ahora vamos a hacer la lógica de que cuando yo le dé clic en el fragment, o me selecciona el color o me cambia el fragment. ¿Listo? ¿Qué hacer aquí en el onColor selected?
¿Todos aquí, muchachos? ¿Sí? Por lo tanto, en el onColorSelected hago la misma pregunta. Si está Landscape y estoy en una tablet, significa que color está colocado en pantalla. Color punto que me llega un color. Bueno, this.color, que es el fragment, punto setColor, que me llega como argumento de entrada. Se acabó. En caso contrario, que serían todos los casos que quedan, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debería de hacer en caso contrario? Reemplazar el fragment, porque recuerden que estamos en una única pantalla. Es como si yo hiciera la navegación entre activities, pero estoy reemplazando el contenido. Entonces sería el método que hicimos arriba, putFragment, color, pero antes de eso le coloco el color punto, this.color, que es el fragment, punto setColor, color. Bueno, eso lo hubiéramos colocado arriba, ¿no? Que se presenta en todos los casos. Color en r.id, container 1 o 2. 1, porque está ubicado en esa posición. Es this. Muy bien. Ya, muchachos. Ahora voy a hacer que si presiono el botón de atrás, me regrese al primer fragment. Que no se me salga de la aplicación. ¿Listo? ¿Todos aquí? Muchachos, si yo solo quisiera utilizar un if, ¿cómo quedaría? O sea, para dejar esto global. Quedaría mejor así, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la condición? O sea, la condición sería para todo dispositivo que no sea notable en Landscape. Pero ¿cómo quedaría? ¿Cómo? Pero entonces estaría quitando el font Landscape. Ya se me ocurrieron dos. Una ya la tenemos, que es la misma de arriba, pero negada. ¿Listo? Será la misma, pero negada. Ya. Esa sería una, ¿no? Ella me da todos los casos contrarios. Y si no, si vas bien, ¿no? Sería para todos los smartphones y, digo, o para el tablet vertical. Entonces sería negado font y negado land. Esa sería la condición. O sea, aquí sería smartphone, ya sea portrait o landscape, y aquí tiene que ser una tablet landscape, ¿qué? Portrait. Cualquiera de las dos. Pregunta. Si yo presiono el botón de atrás, tengo que saber que estoy en el fragment color, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? ¿Qué puedo usar para saberlo? ¿El valor de qué? Podría ser, pero ahí nos estaríamos complicando.
¿Qué podemos utilizar? Una bandera. True, false, si ya estoy en la otra pantalla. ¿Listo? Lo más fácil. Entonces, miren, aquí arriba voy a crear otro booleano que sea detail. Y aquí abajo, cuando ya haga la navegación, detail igual a true. Listo. Ya. Ahora, cuando yo presione el botón de atrás, debo de volver a cargar el fragment a la lista, ¿verdad? Pero eso solo en este caso. Pero ya tenemos una bandera que nos lo dice, que es detail. Entonces, para detectar el clic en el botón de atrás, vamos a colocar el método onBackPresent. Y aquí lo que voy a hacer es sí, detail. Entonces voy a colocar el fragment list en el container 1, r.id.container1. En caso contrario, que sea el comportamiento del super por defecto, que sería cerrar el activity. Vamos a probarlo. Ahí acabamos todo, muchachos. ¿Me puedes pasar tu tablet? Para ver en los dos, en el smartphone. ¿Sí quedó claro, muchachos? Miren, voy a dar un repaso a todo lo que hicimos para que no se pierdan, ¿listo? Y ya con ello terminamos. Pues lo probamos y terminamos. Primero, creamos dos fragments. El fragment color tiene el método setColor que me permite modificar el color cuando ya sea visible o cuando todavía no lo es, ¿verdad? Hicimos la validación en eso en la clase. Y fragment list me retorna a través de una interfaz el color seleccionado. ¿Sí queda claro? Primero. Segundo, lo que nosotros hicimos fue intentar dar soporte en multiscreen de acuerdo a este diseño que nosotros mismos planteamos. O sea, aquí es donde los mockups pues cogen mucha importancia, y es que los mockups nos dan el comportamiento de la lógica. Entonces, ¿qué dijimos? Utilizamos un fragment y otro fragment, solo que los vamos orquestando de acuerdo al diseño. En este caso, creamos dos layouts para el mismo fragment, uno portrait y otro landscape, que los orquestamos en values con flist. ¿Listo? Como quisimos darle data binding enlace a datos, lo que hicimos fue crear otro layout con data binding para enviarle los datos al resultado. ¿Sí queda claro? Y ya. Por lo tanto, todo se orquesta en el activity. El activity declara los objetos de fragments, con los recursos sabe en qué orientación y en qué dispositivo está, y de acuerdo a los criterios que habíamos seleccionado en nuestro diseño. Recuerden que para colocar un fragment siempre hay que definir primero iniciar la transacción, colocamos las operaciones y por último realizamos el commit. Aquí lo que estamos haciendo es implementar la lógica del master detail, que tengo la lista, selecciono un elemento y que me vaya cambiando el detalle. Entonces, si estamos en un smartphone, tiene que hacer una navegación, y si estamos en una tablet, simplemente coloca el color directamente. No es más, porque los podemos ver los dos a la vez. Y cuando yo regrese, pues simplemente, si estoy en un smartphone y en el color, me regresa al anterior fragment. Pero si ya estoy en la primera pantalla, en cualquiera de los demás casos, se sale de la aplicación o cierra la actividad. ¿Sí queda claro? Vamos a probarlo entonces ya todo el resultado, tanto en el emulador como aquí en esa tablet, que aquí todos los datos también pueden ver, para ver cómo queda nuestra aplicación, usando obviamente nuestros fragments. Pues igual lo que hicimos nosotros fue fragments muy sencillos, pero pues los fragments pueden capturar mucha lógica, entonces nos puede ayudar muchísimo.
hasta la P19, algo así. No sé, es pirata. Eso depende de la versión que fue especificada para el proyecto, la versión mínima. Este es KitKat 4.2. Muchachos, se nos olvidó una cosita, ¿no? ¿Qué se nos olvidó? Fue cambiar en el manifest, en activity, enlazarse primero. Esperemos a que termine de compilar. En el manifest los voy a invertir. Primero, en lugar de main activity, sería, recuerden que main activity es el proyecto de las pestañas que nosotros creamos y con las views deslizables. Listo, probemos entonces. Bueno, aquí está el proyecto anterior, ¿no? De que hicimos la anterior clase, el de las pestañas. Voy a volverlo a ejecutar. Pero volver a lanzarlo. Ok, play. Ahí hubo un error porque, pues, todos los cambios que hicimos, ¿no? El haber hecho este proyecto en otra rama. Bueno, igual quedan los videos. Tenemos una excepción, muchachos, vamos a analizarla. Index of bone exception. La job list. Mucho pan. View.
Muchachos, dejemos aquí, lo probamos mañana, mejor, ¿listo? Porque recuerden que mañana hay clase. Cheque. A las 8. Si no viene el 80% del curso, no graba video. No.